He hecho un estudio de una universidad privada de un nivel económico de pago puta cerca de más de 1.600.000 guaraníes y a preguntar al universitario cuál es la actitud que tienen hacia el bilingüismo castellano y guaraní. Muchos manifiestan de que se sienten cómodos hablando guaraní con sus amigos y en su casa. Y hablar en castellano en el aula se sienten no muy satisfechos. Lo que habla de lengua castellana dicen de que en aula se sienten también en desventajas porque hay profesores que creen que los que hablan en guaraní son más inteligentes. Es más, se puede también comprobar unas investigaciones de que el alumno universitario guaraní recibe mayor apoyo o simpatía del docente. De cualquier docente, no solamente guaraní, porque se expresa en guaraní o porque se siente identificado. El que habla guaraní dice que se siente cómodo y generalmente, estadísticamente, el universitario que maneja la lengua guaraní llega a concluir sus estudios universitarios. Porque conoce lo que significa la discriminación, porque conoce lo que significa porque el universitario que maneja lengua materna guaraní comparte con la familia le apoya y sabe lo que está consiguiendo con mucho esfuerzo. Y por eso estadísticamente favorece a superar la crisis que pueda tener la universidad para poder terminar. Muchas veces, cuando ñañequeta no guaraní, te va a boca un suri de pueblo, a ver, oñemo a, orecojacati plus, oñinéramo castellano. Todo esto nos produce a nosotros una crisis, en el sentido de que la educación en el interior y en la capital se hace en la lengua castellana. Hay un 95% de la enseñanza, la educación se hace en lengua castellana. Unido hoy guau guaraní, hoy guau lengua materna, hoy que lengua jacotubre, lengua guau supe, y se siente con esa crisis, pero lo supera. Hay alumnos sobresalientes y estadísticamente podemos sacar los ministros, no actuales ministros, sino los presidentes de la República